Continuamos entonces con la segunda exposición de la tarde. El tema que vamos a tratar es realmente útil el manejo expectante de la preeclampsia. Esta conferencia está a cargo del doctor Paulino Vigil de Gracia. El doctor Paulino Vigil es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, médico especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal. Es investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigadores de la CENACIT desde el año 2011, igualmente director científico de la Federación Latinoamericana de Ginecólogos y Obstetras, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y miembro titular de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía y miembro activo igualmente del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. El doctor Paulino cuenta con más de 90 artículos científicos publicados en diferentes revistas indexadas y autor de 11 libros de ginecología y obstetricia y de múltiples capítulos con respecto a la parte de su especialidad en medicina materno-fetal, al igual que metodología de la investigación clínica. Damos entonces el paso al doctor Vigil de Gracia para comenzar con su conferencia. Vamos, decía, con criterios de severidad, manejo conservador. Veamos, el objetivo que me trazo con esta conferencia es resaltar los criterios de severidad de preeclampsia, la evidencia según edad gestacional con respecto a este manejo conservador o no de preeclampsia severa y mostrar las complicaciones que se generan con este manejo conservador de preeclampsia severa. La definición de preeclampsia debe quedarnos muy clara. Hay tres conceptos que debemos meter para definir preeclampsia. Uno, que se trata de una mujer embarazada o puérpera, es decir, una época de la vida de la mujer. Embarazada con 20 semanas o más o puérpera. Ese puerperio puede ser hasta 2 o 3 meses después. En esa paciente embarazada o puérpera debemos encontrar presión arterial elevada por primera vez, aparecía luego las 20 semanas en el puerperio, 140, 90 o más, que se repite en un lapso mínimo de 4 horas o un lapso máximo de 7 días. Y además debe existir la presencia de proteinuria por primera vez, 300 miligramos más en orina de 24 horas, o tira reactiva 2 o 3 cruces positiva persistentemente, o la relación proteína-creatinina 0.3 o más. Eso es lo que es preeclampsia por definición. Hay criterios de severidad muy claros, muy definidos. Aquí pongo lo que dio la FLASOC, la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia en el año 2012, donde uno de esos criterios hace severa a la paciente que ya definimos con preeclampsia, por ejemplo, crisis hipertensiva, 160 o más, 110 o más, alteraciones o síntomas de la paciente como cefalea persistente, alteraciones auditivas, visuales, epigastralgia, náuseas y vómitos, y todo esto ante una preeclampsia. Hablamos del criterio de gravedad, complicaciones como síndrome GEL, edema cerebral, edema retina, desprendimiento de retina, edema pulmonar, hematoma, ruptura hepática, síndrome GEL, alteraciones del laboratorio sin aún llegar a una complicación como por ejemplo una insuficiencia renal, alteración del perfil de coagulación sin ser una coagulación intravascular diseminada o un síndrome GEL, alteración de la enzima hepática. Estos son criterios de gravedad. Oliguria. La proteinuria elevada ya no se considera un criterio de gravedad. Ya ustedes saben que una paciente puede ser preeclampsia grave o severa, incluso sin tener proteinuria. La restricción de crecimiento es otro tópico debatible, pero que la mayoría de la evidencia sustenta que es un criterio de gravedad, óbito, y etc. Aquí podemos ver todos los criterios de gravedad. Uno de ellos que hace la definición de preeclampsia grave o severa. Y señalando los dos que han sido excluido por el Colegio Americano, pero la Sociedad para el Estudio de la Hipertensión de Hipertensión y Embarazo acepta estos criterios como criterios de gravedad. Bien, por edad gestacional entonces veamos, más de 36 semanas, es decir, un embarazo a término. ¿Qué hay con esto? No hay estudios en preeclampsia severa, porque toda paciente con preeclampsia severa de 37 semanas y más se interrumpe, pero hay un estudio clínico utilizado, el Hypertable One, por ejemplo, que es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, que se hizo con el objetivo de ver si la paciente con hipertensión gestacional o preeclampsia, la mal llamada preeclampsia leve, le iba igual o mejor interrumpiéndolo o dejaba conservadoramente.
Los criterios fueron, los resultados fueron muy claros. La inducción de la labor se asocia con menos complicaciones maternas sin ningún beneficio desde el punto de vista neonatal. Entonces, independientemente que se llame preeclampsia grave, preeclampsia severa o preeclampsia leve o hipertensión gestacional, más de 36 semanas no tiene ningún criterio, ningún objetivo, ningún beneficio de darle manejo conservador. Entonces vamos bajando ahora 34 a 37 semanas. ¿Qué encontramos aquí? Hay un par de estudios ya realizados. Por ejemplo, el primer estudio de hipertensión gestacional y preeclampsia, la más llamada leve, el HYPERTAT 2, por ejemplo, fue publicado en el año de marzo del 2015. Este estudio, que es un estudio también clínico utilizado muy interesante, nos muestra que aumenta las complicaciones maternas, pero disminuye el síndrome de distrés respiratorio en pacientes con preeclampsia, insisto, hipertensión gestacional o preeclampsia leve de 34 a 37 semanas. Pero también está el estudio hecho en Mississippi que nos muestra que aumenta las complicaciones maternas y no hay beneficios neonatales. Entonces, como que se contraponen estos dos estudios. Y finalmente, el año pasado se publica el estudio Finis, el estudio Sharper y colaboradores, que demuestra que hay más complicaciones maternas y las complicaciones neonatales no están dadas por el manejo, sino el tipo de manejo, sino por la edad gestacional. Entonces, todo esto en pacientes que no tienen criterios de gravedad. Si yo resumo esto, entonces la paciente con preeclampsia, más llamada leve, pacientes con preeclampsia sin criterios de gravedad, realmente no hay ningún beneficio de darle manejo conservador. La pregunta es, ¿a estas edades gestacionales hay estudios con preeclampsia severa o grave? No existen estudios. ¿Y qué se sigue haciendo? Interrumpiendo el embarazo a esta edad gestacional. Hay una revisión sistemática hecha por la organización Cochrane, que incluye ahora sí de las 34 semanas hasta el término, y esta revisión muestra que no hay un beneficio claro de dar un manejo conservador a estas pacientes y que por el contrario pueden haber complicaciones desde el punto de vista materno, que no es muy clara la evidencia. No se sumó el estudio Finis aquí, pero esto no respalda definitivamente el manejo conservador en pacientes con preeclampsia luego de las 34 semanas, aún así sea una paciente con un trastorno no severo. No estoy hablando de hipertensión crónica, estoy hablando de preeclampsia o la hipertensión gestacional. Este es el estudio Finis que le decía, es un estudio para mí extremadamente interesante, clínico, controlado, aleatorizado también. Perdón. Este estudio prueba que hay evidencia que sugiere que la interrupción del embarazo disminuye o reduce la morbilidad materna. Sin embargo, las complicaciones que se pueden presentar en la edad gestacional no están influidas directamente por el tipo de manejo, sino por la edad gestacional. Por ende, uno puede concluir fácilmente que en estos pacientes con una edad gestacional de 34 a 37 semanas, por más preeclampsia sin criterios de gravedad o hipertensión gestacional que tenga la paciente, el manejo conservador no está generando ningún beneficio. Y este es el estudio clínico utilizado más reciente, publicado sobre el tópico, es del año pasado. Vámonos alejando ahora antes de las 34 semanas, entonces 28 a 34 semanas, todos pueden recordar esta revisión que hizo el grupo de Vargas y Valle en junio del 2007, donde para ese entonces solo habían 2 estudios clínicos utilizados en pacientes con preeclampsia severa entre 28 a 34 semanas, y la mayoría de estudios eran estudios en pacientes, estudios observacionales, ¿sí? Incluso podía aparecer un estudio nuestro observacional, donde los estudios observacionales en su mayoría parecen generar un beneficio en cuanto al manejo conservador, y estos dos primeros estudios clínicos autorizados sugieren cierto beneficio desde el punto de vista neonatal sin aparente mayor riesgo materno. ¿Qué pasó después de esto? Este primer estudio lo utilizaron en 1990, el otro en 1994, y de ahí se desaparecieron los estudios clínicos utilizados hasta que aparece este estudio, el estudio MEPSREL-Latin, que es un estudio en el cual colaboramos muchas instituciones en Latinoamérica. Es un estudio clínico aleatorizado, se aleatorizan 287 pacientes, donde la variable primaria era determinar si había mayor
mortalidad perinatal. Todas las pacientes aquí recibían entre 28 a 33 semanas corticoides. Una vez cumplía el esquema de corticoide, a las 48 a 72 horas se aleatorizaba si cumplía los criterios, si aceptaba entrar al estudio, y se interrumpía si salía interrupción o se daba manejo conservador. El objetivo era ver si el manejo conservador generaba algún beneficio desde el punto de vista de la mortalidad perinatal. Entonces, todas las pacientes aquí recibieron corticoides, insisto, pero se esperaba solo 24 a 48 horas. Este estudio que nos probó que la mortalidad perinatal no hay diferencia significativa, que daba igual dar un manejo expectante o interrupción del embarazo. Y cuando analizamos el conjunto de morbilidad perinatal, tampoco encontramos ninguna diferencia significativa. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que dar manejo conservador una vez administras los corticoides no tiene ningún objetivo, ningún beneficio, a pesar que en el manejo conservador se prolongó el embarazo por cerca de 10 días. Por el contrario, observamos que en las pacientes que se dio el manejo expectante o conservador, había muchísimo más riesgo de pequeño plazo gestacional, reducción de crecimiento con una 2.2 veces más riesgo. Y también observamos más desprendimiento de placenta, significativamente 5 veces más riesgo en esta paciente que se daba el manejo conservador. Entonces, en la variable primaria, que es la mortalidad perinatal, no encontramos diferencias significativas, da igual uno que el otro grupo. Sin embargo, en la variable secundaria, pequeño plazo gestacional, y esto lo prueban incluso todos los estudios observacionales, es mayor dando manejo conservador. Es decir, expones a más pequeño plazo gestacional y también expones a más desprendimiento de placenta en esta paciente que deja mucho más tiempo aquí. Interesante ver, mucha gente opina de manejo conservador, que se da manejo conservador, etcétera, etcétera, pero cuando uno analiza, por ejemplo, este estudio publicado en Nueva York sobre manejo conservador y uno es detallista, uno observa en esta publicación, por ejemplo, que durante 70 meses, su experiencia, 70 meses con manejo conservador de preeclampsia severa debajo del término, solo tienen 65 pacientes. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera dan por mes una paciente manejo conservador de preeclampsia severa. Curioso. Y cómo que se da manejo conservador en estas grandes instituciones. Y de hecho, vean ustedes que la prolongación de ese manejo conservador solo son 3.8 días, ni siquiera 4 días. Entonces, podemos llamar manejo conservador cuando uno prolonga el embarazo solo dándole la oportunidad a una paciente por mes, solo manejándola por 4 días. Cuidado con esto, porque si ustedes me dicen que el manejo conservador consiste en esperar los 2, 3 días hasta el efecto de los corticoides, yo digo, mientras eso sea posible, está perfecto. Pero que vaya más allá de ese tiempo, lo que encontramos con el estudio MEXPRE es que eso no genera ningún beneficio real, a pesar de que creamos o estamos convencidos que eso es así. Eso es observacional. Cuando hacen los estudios clínicos controlados aleatorios, te das cuenta que eso no es cierto. Esta es la revisión sistemática de Cochrane más reciente sobre el tópico. Aquí no se incluye el estudio Phoenix, pero por ejemplo, es también a ambos lados los resultados. Vemos que el desprendimiento de placenta sí es mayor cuando se hace un manejo conservador, o sea, va en contra del manejo conservador. El síndrome de membrana hialina es menor, sí, si das más tiempo que los bebés estén allí, por supuesto, producto de la edad gestacional les va a ir mejor, pero a costa de más desprendimiento de placenta, a costa de mayor pequeño para la edad gestacional, también se observa ligeramente menor síndrome de hemorragia intraventricular. Entonces, hay algunos beneficios neonatales, pero no los discutimos, porque estás prolongando más el embarazo y ojalá todos los embarazos pudiesen llegar a término, cosa que no es posible. Sin embargo, hay complicaciones muy claras desde el punto de vista materno, desde el punto de vista perinatal, que perjudican los resultados totales de estas pacientes que les das manejo conservador.
Seguimos bajando de edad gestacional, entonces nos preguntamos qué pasa si tienes 23 a 28 semanas. Es extremadamente difícil que se haga un estudio controlado aleatorizado de edad gestacional. ¿Quiénes van a permitir o a dar un consentimiento para hacer un estudio aleatorizado, por ejemplo, a las 23, 24, 25 semanas? Muy difícil. Entonces tenemos que basarnos en estudios observacionales para poder dar respuesta a esta edad gestacional. Por eso aquí hay un esquema que a mí me interesa mucho que explica el doctor Baja. Si va de 23 a 28 semanas, si la paciente tiene criterio de gravedad y tiene 23, 24 semanas o menos, la conducta debe ser interrumpida. Si tiene 24, 23, 28 semanas, entonces hay que conversar con la madre, explicarle a la madre, sí, hay que poner corticoides, sulfato de magnesio, antihipertensivo, vigilancia estricta, y se empeoran las condiciones materno-fetales, interrumpir el embarazo. Eso en base a experiencia, eso en base a estudios observacionales. A muchos de estos pacientes no les va a ir bien, de hecho a la gran mayoría les va mal, y veamos esta gráfica. Menos 25 semanas, vean ustedes una tasa de mortalidad perinatal que oscila cerca del 85%, es decir, los que sobreviven muy poco, y que sobrevivan no significa que les va a ir bien. Y las complicaciones maternas son muy, muy altas. Por eso decíamos menos de 24 o 23 semanas, la conducta debe ser hablar con la madre e interrumpir el embarazo. Y hasta las 28 semanas es algo que hay que discutir con la madre, contarle la verdad a la madre, decirle todos los riesgos, y en muchos de estos casos, o la mayoría de estos casos, no va a evolucionar bien. Si usted hace manejo conservador de tasa gestacional, nosotros también lo hacemos, pero los resultados no son agradables. La mayoría le va mal. Que tendríamos que hacer un estudio controlado y autorizado es muy difícil porque no se van a cumplir los criterios éticos para poder hacerlo. Nosotros recientemente hicimos esta publicación, la pueden encontrar en la revista New Journal Materno Fetal Neonatal, junto con Jack Luckman, hicimos una revisión, creemos, interesante. ¿Por qué? Porque evaluamos todos los estudios controlados, aleatorizados, y evaluamos en el mismo periodo todos los estudios observacionales. Hay muchos estudios observacionales y todo el mundo se siente satisfecho dando manejo conservador y publica sus resultados. Pero ¿son correctos esos resultados? Entonces veamos, comparemos los resultados de los estudios observacionales con respecto a los resultados de los estudios clínicos aleatorizados. Entonces, si uno ve cesárea, por ejemplo, estudios controlados y aleatorizados, la mayoría de los pacientes terminan por cesárea. ¿Y por qué creemos que esto es válido? Porque usted está tan al pie de la letra en un estudio que ha tenido un consentimiento informado del paciente, ha aceptado y está usted vigilando estrictamente que cualquier cosa termina por cesárea. Eso no se observa así en los estudios observacionales. Vean la gran diferencia. También esto, independientemente de 28 a 34 semanas, independientemente de la edad gestacional, es un factor que siempre se mantiene. Menores de 34, 28 a 34 semanas en toda la población. En cambio, cuando uno analiza, por ejemplo, la complicación perinatal total, vean ustedes que significativamente es mayor en los estudios observacionales. Las muertes intrauterinas, y vean ustedes, esto es casi 15 veces más alta, por favor, más alta en los estudios observacionales. En los estudios controlados y autorizados solo hay 0.8% de muertos perinatal. En cambio, en los estudios observacionales 7.7%. A mí me gustaría que revisen el artículo, porque esta revisión, porque ahí están todos los artículos, porque los analicen uno por uno. Hay muchos estudios de Latinoamérica. Y la mortalidad perinatal, conjunto de mortalidad total, vean ustedes que es el doble significativamente más alta en los estudios observacionales. Entonces, publicamos, nos sentimos muy contentos, mira el estudio observacional, mira los buenos resultados, pero el estudio observacional no te comparaste con nada. Cuando hacemos los estudios controlados, nos damos cuenta que hay una diferencia enorme y que la mortalidad es menos en los estudios observacionales, aleatorizados, porque estás vigilando estrictamente. No así en los estudios observacionales. Igualmente, las complicaciones maternas son extremadamente más altas en los estudios observacionales. Vean ustedes esto, las muertes intrauterinas, incluso en los estudios clínicos controlados y autorizados no encontramos ninguna muerte intrauterina, y vean ustedes 9.2% en los estudios observacionales, estoy hablando de menores de 34 semanas, y esto se mantiene a cualquier edad gestacional. Por ende, ¿qué nosotros concluimos en esta revisión de estudios observacionales, todos los publicados del año 1990 hasta la fecha, que comparado con los estudios controlados y utilizados hay una diferencia enorme, a pesar que nos sentimos
que lo que estamos observando y que publicamos es lo mejor. Cuando tú comparas esos resultados con los estudios que se hicieron controlados y aleatorizados, la diferencia es enorme. Mucho más significativamente complicaciones maternas y mucho más significativamente complicaciones perinatales. Y estoy hablando de muertes intrauterinas y muertes perinatales. Entonces, no sé dónde podemos justificar que el manejo conservador es mejor para una paciente con trastorno hipertensivo del embarazo, llámese preeclampsia o llámese hipertensión gestacional con criterios de gravedad, o preeclampsia severa, que es el término correcto. Y hay otras cosas muy interesantes. Esta publicación que se hace este año, a mediados de este año, que trata de evaluar los resultados de las madres que se les dio manejo conservador, un manejo conservador corto, un manejo conservador prolongado. Vean ustedes, y usaron de corto a prolongado 7 días. Una corte muy grande de pacientes que ellos evaluaron aquí. Y curiosamente, los resultados son los siguientes. El manejo expectante o prolongación del embarazo en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo se asocia con un incremento de complicaciones cardíacas maternas en los años subsiguientes. Entonces hay más muertes y más complicaciones cardíacas, cardiovascular, en la vida posterior de esa madre que le diste manejo conservador. Entonces te estamos diciendo que la evidencia en estos momentos sustenta que realmente no hay los grandes beneficios que creíamos desde el punto de vista neonatal. Hay más complicaciones inmediatas desde el punto de vista materno. Y ahora observamos que también hay más complicaciones desde el punto de vista del futuro de esa madre. Nosotros éramos defensores de la preeclampsia, del manejo conservador de la preeclampsia severa alterna. De hecho, ustedes pueden ver, ahí en el 2003 publicamos un estudio observacional, pero también decidimos hacer un estudio controlado y autorizado, que es el estudio MEXPRE, y el estudio MEXPRE prueba que no estamos haciendo correctamente por la madre y por la bebé cuando decidimos dar un manejo conservador de preeclampsia severa lejos alterna. Es que tiene preeclampsia severa, sí. Que mi corazoncito me duele, sí, es cierto. Que pobre bebé, que pobre mamá, que pobre familia, es cierta. Pero nosotros somos profesionales y tenemos que estar claros que ante una preeclampsia severa, ni nosotros, ni la paciente, ni el bebé, ni el esposo somos responsables que le ha dado ese trastorno severo. Pero sí somos responsables si no hacemos el diagnóstico correcto y si somos responsables si no damos el manejo adecuado, aunque creamos que eso no es lo mejor para ese bebé, pero probablemente para el futuro de ese bebé y de esa madre, eso es lo mejor. Al menos siguiendo lo que dice la evidencia. Entonces, en resumen, el manejo expectante de preeclampsia severa o conservador, más de 36 semanas contundentemente que no, 34 a 36 semanas, en preeclampsia severa no hay investigación, pero en preeclampsia sin criterio de gravedad es contundente que no hay ningún beneficio. 28 a 34 semanas, lo que ya le dije, administración de los corticoides, 24 a 48 a 72 horas hay interrupción del embarazo, por lo tanto no hay cabida al manejo conservador. 24 a 28 semanas es difícil el manejo de esta paciente, solo se da un manejo conservador compartiendo con la madre, explicándole a la madre los posibles beneficios y los perjuicios que hay con este manejo. Eso es difícil, repito, investigarlo, y yo lo daría bajo una orientación estricta con la madre. Y menos de 25 semanas no tiene ningún concepto en este momento claro, dar manejo conservador de lo que debemos interrumpir el embarazo. No olvide que incluso hay repercusiones posteriores en esa mamá que se mantuvo con una preeclampsia severa por X tiempo allí. O sea que no todo termina con la interrupción del embarazo. El riesgo se mantiene por años después de haber tenido su hijo. Jóvenes, siempre termino con un mensaje, no es la excepción. El que no lee frecuentemente o que no se actualiza solo conoce y vive del pasado. Si nosotros nos quedamos todavía pensando en lo que Bassi dijo sobre el manejo conservador de preeclampsia severa en 1994, estamos mal. De hecho, ustedes pueden observar que incluso en sus publicaciones recientes de preeclampsia no severa o sin criterio de gravedad, ustedes observan que no dan ese manejo conservador que daban antes, y cuando lo dan son 5 a 7 días. Así que las cosas han cambiado y la única forma es mantenerte actualizado o leyendo el top.
Que hay que seguir investigando, por supuesto que hay que seguir investigando. Que ustedes tienen mucha experiencia en esto, sí, pero hay que publicarla, hay que hacer bien, controlado o llevado estos estudios, una buena planificación de estas investigaciones y publicarlas. Necesitamos más conocimiento al respecto, pero mientras no publicamos y nos lo pasamos actuando y haciendo conductas que no están basadas en evidencia, es difícil sustentar que estamos haciendo la mejor medicina. Recuerden que los conocimientos médicos cambian un lapso de un 50% en un lapso cada 3 a 5 años. Eso nos lo prueba David Zucker, uno de los padres de la medicina basada en evidencia. Ha sido para mí un privilegio compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado con este tema. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Doctor Miguel de Gracia, para nosotros muy agradable su conferencia, muy completa. Muchas gracias por sus conclusiones. Hablaremos quizás un poco más extendido por las múltiples preguntas que han salido hacia el final, entonces, como lo habíamos comentado.